Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia. Juntos cantamos y alabamos a Jesús. Y bueno, no sé si vieron la publicidad de la prédica, se llama "No eres tú, soy yo". Clásico tema. Esa frasecita hasta miedo da, ¿no? Cuando te las dicen, no eres tú, soy yo. Y la basamos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13. ¿Me ayudas, por favor, tocayo? Del versículo 21 al 30, ¿va? Vamos a leer esta parte, así como va. Dice: aderezas mesa delante de mí en presencia no cesa. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, pongan atención en esta parte, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Al que estaba recostado en su pecho, Pedro le dijo: oye, pregúntale de quién está hablando. A este pues hizo señas. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Esa historia no la sabemos, ¿verdad? Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió, por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, él era el tesorero, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Y luego nos vamos al 36 y dice: le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Le dice: mi vida pondré por ti. Y Jesús le respondió, hizo hincapié, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Esta historia ya no la sabemos. En esta mesa, aparte, estaban estos 12 discípulos, pero específicamente en estos versículos vamos a hablar de 3 personas, 3 nombres, 3 hombres sentados que estaban al lado de la gracia. Estaban sentados al lado de nuestro Señor Jesucristo, y yo me estoy refiriendo con estos versículos a Judas, a Pedro y a Juan. Y cada uno de ellos representa la relación con Jesús, la relación que luego nosotros tenemos con la gracia. A veces podemos ser como Juan, como Pedro o como Judas. O en alguna parte de nuestra vida podemos ser los 3, ¿va? ¿Cómo actuó Judas? Dice, esa noche Judas decidió traicionar. Esa noche Judas decidió vender a la gracia por 30 monedas de plata. Pero ¿cómo terminó esa misma noche? Ahorcado en un árbol. ¿Cómo actuó Pedro? Pedro fue el zalamero, el que le dijo, no, Señor, yo voy a estar aquí y te voy a acompañar y voy a morir por ti. Y todavía le dio la oportunidad Jesús cuando le dijo, ¿vas a morir por mí? Y él dijo, sí, me voy a morir por ti. ¿Y cómo terminó? Bueno, pues fracasó con esa promesa, ¿no? Y negó a Jesús, no una, no 2, sino 3 veces. Lo negó 3 veces. Y por último tenemos a Juan. Juan era el que se mantuvo calladito y que estuvo al lado de él todo el tiempo, recostado sobre su pecho. Y simplemente lo escuchaba. Y fue el único que lo acompañó a Jesús a los pies de la cruz. Y fue el único que pudo estar con él para darle su apoyo al final. ¿Quién de nosotros, quién somos de esos 3? ¿Qué somos de esos 3? De esos 3 personajes.
¿En qué momento de nuestra vida estamos para decir yo soy ahorita como Judas, o como Pedro, o como Juan? Vamos a desmenuzar a cada uno de estos tres personajes y vamos a empezar por Judas. A Judas yo siempre me lo había imaginado como un personaje repulsivo, el mal en persona, una caricatura de lo malo, de lo feo, ¿no? Con una mirada oscura, de esas personas que tú conoces y que dices, este es malo, este por alguna razón es malo, se le nota la maldad a la gente. Pasan al lado de ti, sientes algo, ¿no? Y es la maldad. Así yo me he imaginado a Judas. Aparte me he preguntado qué tipo de persona, habiendo convivido con Jesús durante ese tiempo en la tierra, lo había escuchado, había visto sus milagros, todo lo que hizo. ¿Qué tipo de persona iba a ser capaz de traicionarlo de semejante manera? Y eso me lleva a pensar, yo siempre digo en mi corazón, yo no podría ser así. Yo no podría ser así hasta el momento en el que el Espíritu Santo se me revela y me dice, no, sí puede ser así. En algún momento podemos ser exactamente igual como Judas. Porque nos sentimos incómodos cuando escuchamos que hay infidelidad en algunas parejas, que un papá golpea a un hijo y lo llega hasta matar, o que un hijo agarra una pistola y mata a la abuelita, al hijo y a la mamá y al esposo y hace matazón de gente. Dices, ¿cómo es posible? O simplemente con la gente de la política que dicen, tienen tanta oportunidad de hacer el bien, le llega tanto recurso. ¿No se han visto en ese juicio ustedes? ¿No se han visto en ese juicio? Con esos políticos que tienen tanto recurso y dicen, ¿por qué no hacen el bien? ¿Por qué se la pasan robando? Si yo fuera político, yo podría ayudar, pero no lo sabes hasta que te ves en esa posición y juzgas y dices, el infierno está súper justificado. El infierno debería estar porque debería estar, y todos los políticos ahí, ¿sí o no se han visto en ese tipo de juicios? Y dices, yo no soy esa clase de persona, yo no podría llegar a ser eso. Pero ¿qué crees? Tú sí eres esa clase de persona. Yo soy esa clase de persona. Porque la Biblia dice que desde que nacemos existe una semilla en nuestro corazón, una semilla que constantemente estamos estudiando y se llama pecado. Y uno nace con esa semilla, desde el vientre de tu madre estás con esa semilla, un bebé. No está ningún bebé como para hacer un ejemplo, pero un bebé le ves la cara y dices, qué inocente bebé, qué bonito, no puede haber maldad en ese bebé. Pero ¿qué crees? Sí hay maldad en ese bebé. En esos bebés que se ven tan inocentes, existe esa maldad, ellos quieren salirse de sus límites, ellos quieren llamar la atención, ellos quieren hacer lo que su voluntad quiera. Y eso viene de fábrica, eso no es que lo aprendan, sino que así es. No le tienen que enseñar nada a nadie, la maldad ya viene de fábrica. Simple y sencillamente tenemos que considerar que cuando esa semilla está en las condiciones propicias, en la atmósfera exacta para crecer, como cualquier semilla, va a volverse un árbol. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo con eso? Fíjense, nos asustaría la manera en que nosotros pensamos, nos asustaría la maldad que hay en nosotros. Si hubiera una manera de poner una pantalla aquí arriba, ¿sí? Una pantalla aquí arriba. Y que arriba de mí, de mi cabeza, estuvieran todos mis pensamientos más ocultos, todos mis sentimientos hacia todos, y que todos trajéramos esa pantalla ahí sentados. A nadie le gustaría estar sentado al lado de la otra persona, a nadie le gustaría estar sentado al lado de mí, porque yo soy la primera que piensa mal, yo soy la primera que peco, que hago juicios. Todos tenemos ese tipo de pensamientos malos, todos. ¿Alguna vez has hecho algo realmente malo, que digas, no, ¿cómo fui capaz de hacer semejante burrada? ¿Quién levanta la mano? Ay, en serio, hay mucho bueno aquí. Mucho bueno. Todos, porque todos desde siempre hemos sido capaces de hacer el mal. Todo, solo que esa semilla de la que les he estado hablando no había encontrado la atmósfera adecuada, la circunstancia correcta para crecer.
empezamos a compararnos, porque lo sabemos, porque sabemos que hay algo malo dentro de nosotros, y empezamos a compararnos con las peores personas que nosotros creemos que son peores que nosotros. No con las mejores, ay, ese es peor que yo porque tal y tal y tal, y otra vez empiezas a hacer juicios, y los llamamos monstruos, como ese que mató al papá, o al que mató al hijo, al que violó a la niña. Empezamos a hacer juicios y los llamamos monstruos. Un ejemplo de eso son los nazis. ¿Qué opinan de los nazis? Todo el mundo piensa lo peor de la gente con ese tipo de cultura nazi. ¿Pero qué creen? O son monstruos o siempre fueron nada más seres humanos. Les voy a decir algo, los nazis, en el momento en que se dio esa cultura de odio hacia los judíos, los nazis tenían a los mejores teólogos, mejores científicos, había mucha cultura, había mucha educación, pero eso no los hacía buenos tampoco. Simplemente hubo una contaminación de ideología a ideología, y el clima, el ambiente se fue dando como para que todo eso se contaminara, y se volvió tan fuerte esa ideología que ahora nosotros les llamamos monstruos, ¿sí? Pero el juicio hacia los nazis no es que son monstruos, sino que demuestran en lo que todo ser humano puede llegar a convertirse, en lo que todo ser humano puede llegar a convertirse. Si esa semilla de maldad que hay dentro de nosotros germina en todo su potencial. Ahora, ¿qué diferencia hay entre asesinar a un judío y hacerle bullying a alguien en la escuela, por ejemplo? No hay ninguna diferencia. Bueno, sí, ¿no? Lo dice Jesús en el Sermón del Monte. En Mateo capítulo 5, versículo 21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. ¿Sí? No matarás. Pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. No mataste, pero te vas a ir al infierno igualito. Para Jesús no existen pecados pequeños o pecados grandes, es pecado. ¿Va? En el siguiente ejemplo dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Versículo 27. No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, ¿qué diferencia hay? No hay ninguna diferencia entre a los que llamamos monstruos y entre nosotros. No hay ninguna diferencia. Jesús decía que todo árbol procede de una semilla. Esa semilla del pecado se vuelve árbol. Entonces la única diferencia es la magnitud. Tal vez nosotros pecamos en chiquito, pero la esencia del pecado es la misma, porque tanto la semilla como el árbol contienen el mismo ADN. Entonces eres igual de pecador aunque hagas un pecado chiquito. ¿Sí o no? Ahora, no es sabio no estar consciente de esa situación. Si tú niegas tu potencial de maldad, no te estás viendo sabio, pero hay una sabiduría muy grande a la cual nosotros podemos aferrarnos. La sabiduría es entender ese potencial y alejarnos de cualquier atmósfera, de cualquier circunstancia que haga que esa semilla germine. Esa es nuestra sabiduría. Sabernos débiles ante el pecado. Si tú te sabes débil ante el pecado y sabes que eres fácil de caer en algo, pues mejor no vayas hacia donde sabes que vas a caer. El pastor nos decía en alguna prédica, no estás caminando por la vida y de repente caes en pecado. No, de a poquito te van dando señales y tú sabes a lo que eres débil. Nuestra sabiduría debería ser entender ese potencial que tenemos de pecar y alejarnos. Y sí somos como Judas. Bueno, nos escandaliza la manera en que Judas traicionó a Jesús. Lo criticamos y así también criticamos a todas esas personas, pero muchas veces hemos traicionado nosotros a Jesús más que nada. Yo he traicionado a Jesús.
yo he traicionado a Jesús. Cuando reconocemos que somos capaces de cometer esas traiciones y que tenemos ese potencial, podemos hacer una diferencia con Judas. La diferencia con Judas es que él tuvo la oportunidad de regresar a la gracia y tener ese perdón, pero nosotros sí lo estamos haciendo. Lo que él hizo fue correr hacia ese árbol y ahorcarse. Todos los días tenemos ese riesgo de caer en pecado. Todos los días hay tentaciones. Tú debes de decidir si corres hacia el árbol o te ahorcas, o si corres hacia los pies de Jesús en la cruz y recibes esa gracia, porque todos tienen gracia. Jesús, había suficiente gracia en él como para Judas también. Sí hubo gracia para el ladrón que estaba al lado de él. Hubo gracia también para la persona a la que apedrearon, para la adúltera a la que apedrearon. Hubo gracia para ella. En esos tiempos era muerte. Hubo gracia para Saulo de Tarso, que fue el personaje más sangriento, más exterminador de los cristianos. Ya había matado a mucha gente y hubo gracia para Saulo. ¿Ustedes creen que Judas no hubiera tenido esa oportunidad también? Pero tomó la peor de las decisiones, que fue correr hacia el árbol. Ahorita yo les pregunto, ¿hacia dónde quieren correr? ¿Hacia el árbol o hacia la cruz? Definitivamente, es nuestra oportunidad de ser restituidos, de ser redimidos, de ser perdonados. Y Jesús le mandó un mensaje a Judas. Fíjense cómo es Jesús. A mí me encanta la manera que tiene él de poner escenarios como que proféticos, ¿no? Estaba en la mesa con Judas y con todos los demás, y cuando le preguntan quién es, agarra un pan. Pero para entender esa situación hay que saber que cuando estabas en la casa de alguien y eras el anfitrión, si tú agarrabas el pedazo de pan y al que se lo dieras, significaba que para ti era un honor que esa persona estuviera acompañándote. ¿Sí? Era una costumbre que cuando el anfitrión de una cena quería honrar, quería distinguir a alguien en especial, le daba el primer bocado. ¿Y a quién le dio el primer bocado? A Judas. Agarró ese pedazo de pan, lo mojó en la salsa del cordero y le dijo, come. Pero lo que le estaba realmente diciendo, él sabía que lo iba a vender y le estaba diciendo, sé lo que vas a hacer, pero de entre estos 12 que amo a todos, tú eres especial para mí. Tú probablemente hoy vas a tener la noche más oscura de tu vida, probablemente te vas a sentir desahuciado, probablemente quieras irte a un árbol a colgar, pero yo te estoy diciendo que te amo y que hay una puerta de regreso para ti si quieres volver. Y era Judas. ¿Cuánto más para nosotros? ¿Quién dice amén? ¿Quién quiere ese pedazo de pan? Sin embargo, Judas no tomó esa decisión. Eso es lo más increíble. Él no entendía. Él estaba cerca de Jesús, anduvo con él, pero no lo conocía realmente. No llegó a conocer esa magnitud de amor que tenía Jesús para él. Y no entendió por qué. Experimentó remordimiento, pero no experimentó arrepentimiento. Y la diferencia increíble entre experimentar remordimiento y arrepentimiento es básica para salvar nuestras vidas. Cuando tú experimentas remordimiento, empiezas a pensar en que ese pecado te hace sentir dolor, en que por ese pecado tú te sientes mal y que experimentas pérdida de tu familia y que experimentas conflictos entre tus hijos, experimentas cualquier cantidad de problemas por remordimiento, pero estás pensando solamente en tu dolor, y cuando tú solamente estás en ese estado de remordimiento, es tan peligroso y te hace cometer gran cantidad de locuras que hasta puedes irte a un árbol a colgarte, como Judas. Ten mucho cuidado, porque estar en ese estado de remordimiento va a hacer que cometas la peor de las decisiones. Sin embargo, cuando sientes arrepentimiento, ese es otro estado en el que el dolor que sientes por las consecuencias
que el pecado acarrea en ti, sobre ti como pérdida, como conflicto, es más bien enfocado a lo que Dios está sintiendo de dolor por lo que tú has hecho. Ese arrepentimiento te hace entender que Dios, que Jesús está teniendo un corazón quebrantado por tu pecado. Jesús está quebrantado por tu pecado. Y es entonces cuando dices, bueno, entonces no se trata de mí, se trata de lo que yo le estoy haciendo sentir a Jesús. Sabes que hay una relación que ha sido afectada con tu pecado. Y en el arrepentimiento no solo se trata de ti, sino se trata de Jesús. Y es cuando implica que tú tengas una revelación y entiendas lo que acabamos de escuchar en la alabanza. Entiendas que todo eso realmente pasó y digas, lo estés viendo en tu mente después de cometer ese pecado y digas, pero ¿por qué estás ahí? Estás sufriendo, estás lleno de dolor, estás lleno de sangre, estás en semejante humillación y tú no tienes por qué estar ahí. El que tiene que estar en esa cruz soy yo. Yo soy el que necesita estar ahí para pagar por mis pecados. Y ese momento en el que sientes arrepentimiento es el que te salva. Usualmente cuando estás en ese momento de arrepentimiento es cuando te quebrantas y empiezas probablemente a echarte la culpa y a decir yo soy, pero Jesús en su inmenso amor es cuando te para y te dice con la furia de su amor, no Judas, déjame a mí pagar por lo que a ti te pasó, déjame a mí tomar tu lugar, déjame a mí cargar con tu pecado, sufrir tu castigo. Y mientras es quebrantado Él en la cruz, que nosotros merecemos, su gracia, su inmensa gracia, su furia de amor nos salpica y es cuando nos sentimos salvados. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Yo quiero eso, sentir arrepentimiento. Le pido a Dios porque revele en nosotros, el Espíritu Santo revele en nosotros esa convicción de arrepentimiento y que podamos llegar a los pies de la cruz. Amén. Para poder ser salvados con su gracia. Amén. Pero probablemente estén entendiendo que bueno, puedo cometer pecados, me arrepiento, me entrego a Él, me quebranto, le pido perdón y ya se acabó. Y lo puedo volver a hacer y volver a hacer y volver a hacer y estiramos la gracia. Pero no es así, porque la gracia es gratuita, pero no es barata. La gracia a nosotros no nos costó nada, pero al que nos las da le costó todo, hasta la última gota de sangre le costó. Y lo hizo por amor. Y su gracia es más poderosa, es más bella, es tan increíble que solamente a través de su gracia hemos podido obtener la salvación. Ahora es cuando ese es el momento en el que tú tienes que decidir hacia dónde correr, hacia el árbol o hacia la cruz. Y entender que muchas veces es necesario experimentar arrepentimiento. Y esa es la manera en que Judas se relaciona con la gracia, con Jesús. Pero ahora vamos a ver cómo se relaciona Pedro. Pedro es diferente a Judas. Pedro prometió que iría con él hasta la muerte. Él dijo, sí, él estaba de salamero, diciéndole, sí, yo voy contigo hasta la muerte, si todos los demás te abandonan, ahí voy a estar. Y sabemos lo que pasó, obviamente, lo negó, pasó lo de la cruz, el evangelismo empezó, el movimiento cristiano avanzó, pero ¿qué hizo Pedro? Pedro decidió exiliarse. Pedro fue y se metió a su barca. Y algunos probablemente no estamos como Judas, pero estamos como Pedro. Sentimos la vergüenza de una promesa no cumplida. Decimos, sí, Dios, sí, yo voy a orar y la Biblia me la voy a acabar en esta siguiente semana y también voy a ayunar. Y empezamos a prometer cosas que no cumplimos. ¿Alguna vez le has prometido algo a Jesús que no has cumplido? Yo sí. Pero en ese momento es cuando se viene el síndrome de Pedro. El síndrome de Pedro, les voy a decir, es un círculo vicioso, que todo empieza, digamos, una persona adicta a las drogas.
no, Jesús, yo ya no voy a caer en las drogas, Padre, y la alabanza estuvo tan bonita y me entrego y digo, sí, yo quiero cambiar y ya no voy a drogarme. Y empieza la semana, pasan 3, 4, 5 días, vienes en el siguiente servicio y todavía muy bien. Vienes al miércoles de oración y otra vez caes. En la mañana consumiste droga. Pero si llegas a la iglesia y dices, híjole, ahora para que tenga más efecto voy a decir, no lo voy a hacer, y aparte voy a ayunar y no voy a ver Netflix durante todo un mes, ¿va? Entonces vas como que levantando la oferta hacia Jesús, y pasa el tiempo y otra vez caes, y otra vez caes, y empiezas a sentirte muy avergonzado porque no puedes cumplir con las promesas, y en lugar de estar cerca de Él, te alejas. Pedro no se iba a ahorcar como Judas, pero iba a matar su propósito, regresando a aquel lugar del que Jesús lo había sacado. La barca no es un lugar de pecado, la barca no necesariamente es de pecado, porque la barca puede ser un momento, una situación, una actividad que te aleja de Jesús. No sé, Netflix, que te metas todo el tiempo en el teléfono, que empieces a comer de ansiedad, y en lugar de estar en más comunión con Jesús, empiezas a alejarte y alejarte. Esa es nuestra barca. Tenemos que identificar esa barca que nos hace separarnos de Jesús. La barca no precisamente, les decía, es un lugar de pecado, pero sí es un lugar de mediocridad, un lugar en el que no se va a cumplir el propósito en ti. Pedro decidió exiliarse y esconderse en ese lugar de donde Jesús le dijo, ya ahí se lo había encontrado, ¿se acuerdan? Ahí lo llamó y le dijo, sal de tu barca y yo te haré pescador de hombres. Pero Pedro, cuando regresó a su barca, se sentía tan avergonzado de sí mismo y dijo, voy a hacer lo que sé hacer bien. Mejor yo ya no regreso a la iglesia, yo mejor me regreso aquí a mi barca, donde yo sé pescar, donde tengo aquí todo controlado, donde esto me hace sentir seguro, y aquello en lo que soy bueno, aquí voy a estar, porque así no me expongo a volver a cometer algún error o otra vez a fracaso. Y ahí me quedo, y eso es ser mediocre. Porque te empiezas a conformar con ser un simple espectador de la resurrección de Jesús, cuando Dios te llamó a ser un proclamador de la resurrección de Jesús. ¿Qué haces en la barca, Pedro? Ahí es donde te escondes de tu propósito. Y les decía, no es pecado precisamente, pero es una serie de Netflix, es irse con los amiguitos que sabes que no te dejan nada bueno, es irse de compras, es tener un hábito tan insistente que hace que pues no tengas comunión y te escondes de la presencia de Dios. Esa es la barca. Y cuando Jesús va a buscar a Pedro en lugar de su barca en Juan 21, dice que Pedro no ha pescado nada. Y es que en la barca donde nosotros nos vamos a esconder de Jesús, nunca vamos a lograr algo, nunca vamos a lograr nuestro propósito, porque no nacimos para ser pescadores de peces, nacimos para ser pescadores de hombres. No nos podemos esconder del propósito de Jesús. Y Jesús, fíjense, va a buscar de nuevo a Pedro, y ahí donde se escondía en su barca, le prepara un desayuno. ¿Dónde fue que hizo él la promesa? ¿Dónde fue? Donde le dijo, yo me voy contigo y hasta la muerte. En la cena, en la mesa, ahí estaban en la mesa. En una mesa, en esa mesa, Pedro le había hecho esa promesa que después no cumplió. Y para Pedro, esa mesa era un lugar de vergüenza. Pero cuando regresó Jesús a buscarlo, le volvió a poner una mesa. Porque Jesús es experto en cambiar esos momentos de vergüenza en momentos, en íconos de gloria. Amén. Como la cruz. En la cultura romana, el que una persona muriera en una cruz era de lo más bajo, era de lo más feo, de lo más vil, y era de vergüenza. Y Jesús volvió a esa cruz
un ícono de gloria, un ícono de vida. Y así es como Él nos enseña. Ese lugar de vergüenza lo va a volver un ícono de gloria. Asimismo, fue a buscar a Pedro y le volvió a hacer una mesa. Dice la Biblia que Jesús preparó unas brasas y puso un pescado a calentarse sobre las brasas. Hay 2 veces en donde se menciona en la Biblia esta palabra brasas. La primera fue cuando él ya lo había negado y estaba calentándose Pedro. Pero esta segunda es ahora, cuando él lo volvió a buscar. Esos guiños de no te preocupes, yo sé que estas brasas a lo mejor te traen a memoria algo feo para ti, pero mira, yo te estoy otra vez dando la oportunidad. Esta mesa es para ti. Aquí te voy a restaurar de nuevo, aquí te voy a regresar a tu propósito. Ese lugar que para ti es de vergüenza, a solas en tu habitación, puede ser que tu habitación sea ese lugar donde hayas tenido tu último pecado. Ese mismo lugar va a ser para ti el lugar de la historia de gracia de Jesús hacia ti. Ese símbolo de vergüenza, amén, amén, ese símbolo de vergüenza Jesús lo va a convertir en tu mayor testimonio. Dirás, ese era yo, pero en esto la gracia de Jesús me ha convertido. Y hay una conversación que tiene Jesús y Pedro. ¿Sí se acuerdan de esa conversación que tiene Jesús y Pedro? Después cuando va a buscarlo, ¿sí? Le hace unas preguntas 3 veces. Sí, pero antes de ir a esa conversación, vamos a recordar que en el griego hay diferentes palabras para el amor. Una de ellas es ágape, ¿sí? El amor ágape, que significa amor incondicional, amor hasta la muerte, amor de yo estoy ahí contigo, no pase lo que pase. Y ese que describe la Biblia en Juan 3:16. De tal manera agapó Dios al mundo, ¿sí? Un amor sin límites, sin fronteras, un amor sacrificial, ¿va? El amor agape. Y el otro amor es el amor filio. El amor filio, un sentimiento de cariño, de querer nada más, un afecto humano que tiene sus limitaciones, simple cariño. Y entonces, ahora sí regresamos a la conversación. Jesús está ahí con Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Pero Jesús le quería decir en realidad, Pedro, ¿me agapas? Sin límites, ¿estarías dispuesto a llegar hasta la muerte por mí? Incluso hasta la cruz. Pedro, ¿me agapas? Y Pedro le responde, Jesús, tú sabes que te fileo, tú sabes que te quiero, mi cariño llega hasta aquí y nada más, este es mi límite. Me he dado cuenta que esto es lo que te puedo dar, Jesús. Y Jesús le dice, sal de tu escondite, cumple tu propósito. Y hay una segunda vez y Jesús le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? ¿Me agapas? ¿Sin límites? ¿Morirías por mí? ¿Me amas hasta la muerte, capaz de darlo todo por mí y llegar hasta la cruz si hace falta? Y Pedro le dice, Jesús, tú sabes que te fileo, tú sabes que te quiero, ya demostré que esto es lo que te puedo dar, esto es lo que soy. Y Jesús le dice, sal de tu escondite, cumple tu propósito, Pedro. Y hay una tercera vez, pero esta tercera vez Jesús cambia la pregunta y le dice a Pedro, Pedro, entonces bueno, me fileas, ¿no? ¿Me quieres? Y dice la Biblia que Pedro triste, porque ya Jesús entendió de lo que se estaba hablando, ¿no? Pedro triste dice, hasta aquí, sí, sabes que te fileo, hasta aquí puedo llegar, es todo lo que puedo hacer, hasta ahí llego yo, no puedo más. Pero sorprendentemente Jesús le vuelve a decir, sal de la barca, sal de tu escondite, cumple tu propósito. En esta conversación
¿Qué le estaba diciendo Jesús? Pedro no había entendido todavía. Pedro, mi amor por ti es tan grande, llega hasta donde no te puedes imaginar. Llega hasta donde no llega el tuyo. Porque tú me puedes dar hasta aquí me puedes dar, pero yo te puedo dar desde acá. Y te voy a jalar hacia mí y te voy a abarcar. Y te voy a amar tanto que no necesitas amarme como yo te amo a ti. Porque no se trata de ti. No eres tú, Pedro, soy yo. El importante aquí soy yo. No son tus promesas, no son las promesas que tú le haces a Jesús. Son las promesas que Jesús nos hace a nosotros. Amén. Porque no se trata de cuánto tú me quieres, sino cuánto yo te amo. Cuánto yo te amo. Mi amor llega hasta donde no llega el tuyo. Y te voy a alcanzar hasta tu escondite. Ahí donde estés, ahí te voy a ir a alcanzar. No eres tú, Pedro, soy yo. No eres tú. No eres tú, Geraldine, soy yo. Bueno, no yo, es Dios. Muchas veces, como Pedro, nos hemos escondido debajo de la mesa. Y ahí estamos debajo de la mesa. Cuando nuestro propósito es estar acá arriba. Estamos comiendo allá abajo esas migajas que el diablo nos está aventando. ¿Por qué? Si Él nos está invitando a la mesa arriba y nos estamos conformando con una vida mediocre a causa de la vergüenza de nuestras promesas no cumplidas. Decimos, es que no oro mucho, es que no soy tan sabio, es que no soy tan perfecto como los que luego están ahí que parece que son muy perfectos. Y empezamos a recordar nuestros pecados, pero no se trata de ti, no se trata de ti. Y entonces llega Jesús y hay que estar muy pendientes de ese momento, porque llega Jesús y te toma Pedro y lo vuelve a sentar en la mesa de la gracia y le dice, mira Pedro, te voy a explicar algo, escúchame, ¿te acuerdas de esa promesa que me hiciste? ¿Te acuerdas lo que me dijiste en esa última cena? ¿Sabes qué? Llegará un día en el que te atarán de manos y de pies, y ante el imperio romano morirás como mártir delante de los reyes, en honor a mí. Y esa es una promesa que si nosotros escuchamos, no. Pero para Pedro significaba su restauración. Para Pedro estaba restituyéndole esa confianza. Bueno, Pedro, si eso es lo que quieres, así va a ser. Porque yo confío en ti, porque no lo vas a lograr en tus fuerzas. Va a ser a partir de que estés conmigo y con mi amor, yo voy a lograr que tu propósito se cumpla. Amén. Jesús le decía, lo que no lograste con la fuerza de tu cariño fíleo, lo vas a lograr con la fuerza de mi amor ágape. Cuando yo te llene, cuando yo te sature, cuando mi Espíritu Santo te rebose, mi amor será incluso capaz de hacerte morir por mí en la cruz, como tú me lo habías prometido, como tú querías, porque esto no funciona con la fuerza de tu amor, sino con la fuerza del amor de Jesús en nosotros. Amén. Bueno, pues deja de pensar en tus pecados, deja de hacerte sentir menos a ti mismo, porque entre más piensas en tus pecados, más caes, más te embarras, más vas otra vez. Pero cuando estás lleno del amor de Jesús, su amor te sostiene y Él te levanta. Y ese símbolo de vergüenza que es tu pecado se vuelve un símbolo de gracia. A partir de ahí vas a tener tu mayor éxito y será un símbolo de esperanza para otros. Tu vida va a ser un símbolo de esperanza para otros. Amén. Y el siguiente personaje es Juan. Bueno, a lo mejor no somos ni Judas ni Pedro, porque mientras Judas andaba entregando a Jesús y traicionando, Pedro, el salamero, le hacía promesas que no iba a cumplir. Y en ese momento Juan estaba calladito mejor. Ahora sí que calladito se veía más bonito. Y se recostó sobre el pecho de Jesús. La Biblia llama a Juan. ¿Cómo llama Juan la Biblia? ¿Quién sabe? Juan era el discípulo amado. Y empecé a buscar, ¿por qué? ¿No? ¿Qué hizo Juan para ser amado?
¿no? Y hay que investigar. ¿Y dónde creen que es la única parte donde se le llama a Juan el discípulo amado? ¿Qué, Juan? Justo en el Evangelio de Juan, que él mismo escribió. Imagínense la convicción que él tenía de ser amado por Jesús. Es increíble, la única parte es esa, casualmente. Y en realidad Jesús amaba a los 12. Amaba a los 12 por igual, con la misma intensidad. Pero mientras unos se peleaban por a ver quién iba a ser el mayor y no sé qué, y el otro le decía, sí, yo aquí voy a morir por ti y todo, él calladito, recostado en Jesús, solamente se estaba anclando a su identidad. Su identidad estaba anclada al amor que Jesús le tenía y decía, yo soy el amado de Jesús, yo soy el discípulo amado. Si tú hubieras tenido la oportunidad en ese momento de preguntarle a Juan, Juan, ¿tú quién eres? ¿Tú como que, qué haces aquí o qué? Él no te hubiera contestado, yo soy el apóstol de Jesús, o soy el que abre iglesias, el plantador de iglesias. Él no te hubiera contestado eso. Ni tampoco te hubiera dicho, yo soy el que escribió Apocalipsis. Él simplemente te hubiera dicho, yo soy aquel al que Jesús ama. Yo quiero ser esa a la que Jesús ama. ¿Quién quiere ser esa al que Jesús ama? El amado de Jesús es el que tenía el mejor lugar en esa mesa. ¿Cómo sería nuestra vida si ancláramos nuestra identidad no en lo que hacemos nosotros por Jesús, sino en lo que Jesús hace por nosotros? Muchas iglesias han tratado de convencer o de desafiar a la gente a sirve, muere por Jesús, comprométete, Jesús es un buen desafío y entrégate. Pero solamente vamos a entender eso cuando sepamos que Jesús murió por amor a nosotros. Y no vamos a estar preparados hasta que nos caiga el 20 de que somos amados por Él, porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. No nos van a hacer amar la obra, no nos van a hacer amar el servicio, no nos van a hacer amar entregarnos a la gente, a los niños, a los jóvenes, hasta que entendamos que Él nos amó primero. Y cuando entendemos eso, cualquier situación que estemos viviendo y lo comparamos con la cruz, decimos, por favor, por favor, por favor. ¿Me ayudas, por favor, Canal? Jesús nos dice una y otra vez, no se trata de ti, no se trata de lo que tú pienses, no se trata de ti, eres tú, no eres tú, soy yo, y lo dice una y otra vez en la Biblia, en todo momento. El Salmo 23, escrito por David, que por cierto, ¿saben qué significa David en hebreo? David en hebreo significa amado. Dice, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Dispones un banquete para mí en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Y lo mismo en la época de David, cuando una persona quería honrar a otra, en la mesa cuando estaba ahí servida, el hecho de servirle el vino en la copa, si tú lo hacías hasta el límite alto, wow, era que estabas muy honrado, ¿no? Dice, mira, me sirvió mucho. Pero lo que hizo Jesús, lo que está diciendo es que Jesús unge su cabeza con aceite y su copa está rebosando. No nada más nos llena hasta el límite y nos hace sentirnos honrados, sino que nos derrama con su unción, nos derrama con su Espíritu Santo, con su gracia, con sus bendiciones, con todas las promesas que tiene para nosotros. Nuestra copa está rebosando. Así está nuestro espíritu rebosando ante la presencia de Jesús. Imagínense si nosotros nos sabemos amados como Juan en esa mesa. Dice, aderezas delante de mí en presencia de mis angustiadores, que no siempre son personas, son recuerdos
recuerdos de tu niñez, son traumas que uno trae, errores del pasado, pecados. Estás sentado en esa mesa y aquí está tu trauma de tu niñez, allá un pecado, por este otro lado un angustiador más, etcétera. Pero Él dice que nos adereza la mesa delante de todo eso y nos derrama, nuestra copa está rebosando de bendiciones. Amén. Si nos levantáramos por la mañana sabiendo que somos los amados de Jesús y abriéramos la ventana, así, y abrimos la ventana y le decimos a Dios y le decimos al mundo: buenos días, aquí está tu amado. Imagínense que lo hicieras con la convicción de que Jesús realmente te ama. Tu amado está aquí, tu discípulo, ese amado que ya se levantó. Y dicen todos alrededor, pues que tiemble la tierra, ¿no? Porque cuando el amor de Jesús está sobre ti, todo lo podemos. Y es que en la Biblia, el Evangelio, en todo momento habla del amor que tiene Jesús por nosotros. ¿Cómo sería nuestra vida si tuviéramos esa convicción plena, completa de que somos amados? No podemos entender ni siquiera, ni exagerar el amor que Dios tiene por nosotros. Porque todo el Evangelio habla acerca de cuánto Jesús te ama. Todo. Tú eres ese amado. Esa oveja perdida por la cual dejó las 99. Tú eres esa. Tú eres el hijo pródigo por el cual el padre corrió sin vergüenza. Tú eres ese hijo pródigo. Tú eres la moneda encontrada por la cual se celebra una gran fiesta en el cielo. Tú eres esa moneda. Tú eres el deudor al que se le perdonó una deuda imposible de pagar. Tú eres el obrero, ese obrero de la última hora al que el Señor pagó como si hubiera trabajado todo el día. Tú eres el pobre del camino que ha sido invitado a un banquete real. Tú eres ese amado, tú eres esa amada de Jesús. Y cuando entendemos eso, podemos andar por el mundo tranquilos, porque sabemos que Jesús es el que nos respalda. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí donde estamos, vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra, papito. Y ahora que entendemos que somos... Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia. Juntos cantamos y